Cuando abre la puerta para salir hacia el establo, se queda paralizado. Los rayos del sol le dan de frente cegándolo y no es capaz de identificar qué es lo que cuelga de una cuerda en el porche de su casa. Solo puede percibir el molesto zumbido de algunos insectos, pero sí puede distinguir un charco de sangre que se acumula bajo lo que sea que oscila frente a él, mecido por la suave brisa. Se aproxima con precaución, con la mano derecha haciendo de visera para tratar de discernir qué es lo que está suspendido frente a él. Cuando se acerca más, advierte que se trata de la zarpa de un oso de gran tamaño, alrededor de la cual sobrevuela un enjambre de moscas. Muy buenas lectores compulsivos, bienvenidos a vuestro canal de opinión de novela negra y novela policíaca. Y hoy también bienvenidos a una nueva sección en el canal que lleva por título Un café con los autores. En esta ocasión hemos traído a Gonzalo P. Goico, autor de su novela Enjambre, para que nos cuente los entresijos de su obra y también para que se abra en carnes y nos cuente un poco su experiencia con la literatura. Vamos para allá. Soy Gonzalo P. Goico y se me acusa de intentar vivir de escribir historias. Me encanta el thriller y el género negro en general. Y hace unos cuantos años me marché a una favela del nordeste de Brasil para trabajar con una ONG de allí. Y aquella experiencia me sirvió como aliciente para empezar a escribir 2 años después. De ahí surgió Carroña, que es mi primera novela, que es el caso de una prostituta brasileña que aparece asesinada en un paraje natural de la provincia de Soria. Y en la novela pues transportó al lector a los orígenes de la chica en la favela y a cómo llega engañada a Europa para ejercer la prostitución. Luego en 2022 publiqué El secreto de Aranbroz, que está ambientado en el norte de Cáceres, una comarca montañosa, la zona del Bas, donde un teniente de la Guardia Civil con un pasado muy oscuro tendrá que dar con el asesino que está matando a un grupo de amigos que se reúnen todos los veranos en un camping de la localidad. Además, ahora he publicado Enjambre, que es una novela que transita un poco entre el thriller y la novela histórica, en el que Juan, un joven ganadero de la comarca asturiana de los Oscos, descubre el cadáver de su amigo Ramiro colgando de un árbol. Y aunque todo parece indicar que es un suicidio, Juan conocía muy bien a Ramiro y sabe que no es posible. Además, Ramiro era agente ambiental y tenía numerosos enemigos en la comarca, pues fruto de su trabajo. Entonces Juan está empeñado en dar con el asesino y en su búsqueda se topará incluso con viejas historias de la guerra civil y de los maquis. Pues mi llegada a la escritura fue un poco tardía, fue pasado los 40, ¿no? Pero en realidad fue como una explosión, o sea, porque he descubierto que me divierte un montón escribir y desde entonces ha sido un no parar. O sea, el chaval escribía algunas cosillas, nada importante, y luego empecé a colaborar con algunos medios de comunicación alternativos y ahí empecé a disfrutar más de la escritura. Hasta que un día me senté delante del ordenador y dije, voy a escribir una novela. Y como soy bastante cabezota, pues de ahí surgió Carroña y desde entonces pues todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que ha venido. Como siempre digo, para ser escritor primero tienes que haber sido lector. Y de hecho hace poco escuché a un autor comentar que la lectura es el gimnasio del escritor. Y es verdad que a base de leer pues te inspiras mucho, ¿no? Aunque luego tú desarrolles tu propio estilo. En mi caso en la lectura tuvo un papel fundamental mi madre que siempre ha sido y sigue siendo una gran lectora, y entonces ella nos inculcó tanto a mis hermanos y a mí pues esa pasión por la lectura y a partir de ahí pues luego vino la escritura. Pues desde aquellos primeros libros del barco de vapor, como Pájaro Rojo de Irlanda, que lo recuerdo gratamente, ¿no? Pues pasando por los cómics de Asterix o de Ibáñez, libros de aventuras como La Isla del Tesoro, pues me parece una maravilla. Incluso alguna lectura obligada también del colegio como Pedro Páramo, pues también me encantó, ¿no? Y de hecho lo acabo de releer con un gran placer. Después he leído un poco de todo, he leído desde novela histórica, ensayos políticos, económicos, incluso biografías, todo eso pasando por narrativa contemporánea, incluso algunos clásicos.
Pero si tengo que elegir un par de géneros, me quedo con la divulgación científica, porque me apasiona todo lo que está relacionado con la naturaleza, y la novela negra. La novela negra porque tiene esa capacidad de sacar a la luz todo lo más abyecto, lo más ruin de nuestra sociedad, que no deja de sorprenderme, la verdad. Aunque si tuviera que llevarme un solo libro a una isla desierta, sin duda me llevaría La Odisea de Homero en su versión de Black Books, que la he disfrutado un mogollón, la he disfrutado un montón, y aparte pues entiendes un poco los orígenes de la literatura y cómo ha evolucionado después con esa obra. O sea, creo que es realmente importante. Pues es complicado sintetizar en un solo libro, porque como te decía, pues he leído tanto y tan variado que tengo múltiples influencias. Pero dentro del género negros me quedaría con un puñado de autores que son mis referentes. Pues Henning Mankell y Philip Kerr fueron los que más me marcaron en un inicio, pero después han venido otra gente como Alexis Ravelo, Susana Martín Gijón, Petros Markaris, o más recientemente Jean-Claude Tissot con su trilogía de Fabio Montale, que casi me ha hecho explotar la cabeza de lo bestial que me ha parecido. Es genial. Pero si tengo que decir uno que me ha influido, pues quizás diría Violetas de Marzo, que es el primero de la serie Berlin Noir del detective Ernie Gunter de Philip Kerr. Pues porque el personaje me parecía tan brutal que me enganchó desde el primer minuto. De hecho, el personaje de la novela que estoy escribiendo actualmente aspiro a que le llegue por lo menos a la suela de los zapatos al personaje de Ernie Gunter. Pues mi inspiración para escribir Enjambre fue curiosamente la distinta forma de ver el ecologismo entre dos organizaciones ambientalistas, ¿vale? Por un lado, una de perfil más técnico, cuyas acciones se basan más en estudios científicos, y la otra pues más activista, que trabaja más en base a la experiencia en el monte, en el campo, ¿no? Esa fue la idea inicial, pero luego derivó en una historia bastante diferente a lo que preveía. ¿Por qué? Pues es sencillo, es porque yo a la hora de escribir, parto de una idea muy iniciática y sobre ella voy construyendo mediante la improvisación. O sea, no tengo ningún guión hecho, ni siquiera un bosquejo de los personajes o de las diferentes tramas que habrá en la novela. Me pongo a escribir y lo que vaya saliendo. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, que pues, surge de un viaje por tierras turolenses, en el que al pasar por la carretera frente a una antigua central térmica abandonada, vi el edificio y pensé, aquí tiene que haber un muerto, ¿no? Y a partir de ahí, de esa idea, estoy desarrollando toda la novela. Pues respecto a los personajes, intento que no, pero siempre algo se me escapa. Hay gente que me conoce bien, después de leer alguno de mis libros, me dice, esto es muy tuyo o te he identificado con tal. De todas formas, intento desarrollar personajes diferentes en cada novela, pues cada uno con su idiosincrasia, ¿no? Con su forma de ser, que sean distintos. Eso respecto a los personajes. Respecto a los lugares donde se desarrollan las novelas, sí que hay mucha experiencia personal. Son lugares que conozco bastante bien por unos factores u otros, y en las que me resulta más sencillo desarrollar la acción, ¿no? Ambientar las novelas en base a ese conocimiento previo que tengo de ellas. Pues para mí es importante ambientar mis novelas en lo rural, por varias razones. Aunque eso no quiera decir que otras novelas no puedan salir un poco de ese encaje. Por ejemplo, pues tengo una novela ambientada en la Barcelona de 1981, en un asalto que hubo al Banco Central 3 meses después del 23F, ¿vale? Esa novela está sin publicar, pero bueno, se sale un poco de ese guión, ¿no? Pero bueno, sobre la importancia del mundo rural, como te decía, es por diversas razones, ¿vale? Primero porque el paisaje para mí se convierte en un personaje más de la novela, ¿no? O sea, pretendo que los lectores sean capaces de verse sumergidos en los lugares donde se desarrolla la acción, ¿no? Que sean capaces de imaginar un poco el entorno. Eso al final también supone un desafío importante, porque no es sencillo no es sencillo hacerlo sin recurrir a grandes descripciones que pueden llegar a aburrir al lector. Entonces, hay que buscar un cierto equilibrio en ese aspecto. Segundo,
motivo pues sería porque entiendo la novela negra en su más amplia acepción, ¿vale? Como una herramienta de denuncia social, ¿vale? Y el hecho de ambientarla en parajes rurales sirve pues no solo pues a la vez que se denuncian otros hechos, ¿no?, inherentes a la trama, a la narración, pues poner en evidencia también el abandono que sufren grandes áreas de nuestro país por la falta de unas políticas encaminadas a invertir esa tendencia que hay, ¿no?, de la despoblación, y apostar de manera decidida por unas comarcas que tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Y no solo me refiero a nivel turístico, ¿no?, sino también pues a nivel de agricultura, de ganadería, de servicios ecosistémicos, que también son muy importantes y muy poco valorados, ¿no? Sería un poco el segundo motivo. Y también habría un tercer motivo, y es de ambientar en las novelas en lo rural, y es que porque a diferencia de en las ciudades, en los pueblos no hay multitud de cámaras que graben todo, ¿no? Apenas hay personas que puedan ser testigos de un crimen. Entonces, todo eso hace que la labor de un investigador sea un poco más complicada y tenga que aguzar su ingenio para resolver el caso, ¿no?, etcétera. También por la propia idiosincrasia de la gente, ¿no?, que vive en los pueblos, donde pues las envidias, los rencores están un poco más a flor de piel. Que no es que en las ciudades no pase, en las ciudades también ocurre, pero los pueblos, precisamente por el factor de la despoblación, como que se hacen más visibles esas rencillas, ¿no? Y eso también pues da mucho juego a la hora de escribir. Pues el ambientar las novelas en un entorno rural tiene la ventaja de que puedes aprovechar todas esas tradiciones, esas leyendas, ¿no?, ese legado costumbrista que tiene tanto valor y que está en riesgo de perderse. Pero al final las gentes que habitan lo rural pues no dejan de ser personas de carne y hueso, con sus anhelos y desvelos, ¿no?, que en algunos casos pues serán distintos, pero en lo fundamental son lo mismo, ¿no?, que son pues la salud, el dinero, el amor, la amistad, ¿no? Y en ese aspecto creo que la conexión con el lector no difiere mucho de si la novela estuviese ambientada en una ciudad. O sea, puede haber una persona en absoluta soledad, tanto en un pueblo donde es el último habitante, como en una ciudad donde está rodeado de millones de personas. En el caso de las relaciones humanas, es un poco lo mismo, creo. En un pueblo quizás haya dos familias que no se hablen durante generaciones, porque el tatarabuelo de unos movió una linde unos metros dentro de la tierra de otros, ¿vale? Pero en las ciudades también al final hay esas rencillas, ¿no? Pues que el vecino pone la música muy alta a la hora de la siesta, o porque te aparca demasiado cerca en el garaje. Es un poco cierto paralelismo. Quizá yo no sé, es más adecuado para dar consejos, ¿no?, porque soy muy anárquico en lo que la escritura se refiere. Bueno, en realidad en eso y en otras muchas facetas de mi vida. Yo que sé, puedo tirarme a lo mejor una noche entera escribiendo y luego estar un mes sin. Y de hecho me tengo que ir apuntando los nombres de los personajes, ¿no?, haciéndome una especie de lista, pues porque igual ha pasado un tiempo cuando me vuelvo a poner y se me olvida, ¿no? Y como te dije antes, pues no soy nada organizado a la hora de escribir, ¿no? Hay autores que antes de empezar pues se hacen una especie de guión de toda la historia, ¿no?, con flores, ¿no?, tramas, subtramas, personajes, etcétera. Y en mi caso nada de eso, una idea muy inicial y después lo que salga, ¿no? Pero sí que les diría que no sean conformistas, ¿vale? Que las buenas críticas son muy agradables al oído y al ego, pero que también hay que buscar gente de tu entorno que no tenga miedo a decirte la verdad sobre lo que escribes, ¿no? Que al final es la manera de mejorar. A no ser que seas un crack, pues como yo que sé, como Salinger o Harper Lee, ¿no?, sus primeras obras ya triunfaron. Pues esto es un proceso de aprendizaje continuo hasta dar con la clave, ¿no?, de lo que te haga feliz o te llene el bolsillo, que cada cual tiene sus motivaciones. Y sobre todo también tener los pies en el suelo, ¿vale? Saber que es un mundo muy complicado, que a no ser que seas famosillo, ¿no?, o influencer o hijo de, ¿no?, pues es un mundo realmente difícil. Que para que se te abra una puerta, pues por pequeña que sea, hay que estar ahí a pico y pala sin parar, ¿no? Y también decirles que todo suma, ¿no? Que yo he llegado a hacer presentaciones con una única persona en el público, por ejemplo, que por cierto al final no se llegó el libro, pero bueno, la presentación la he hecho y la he disfrutado, ¿no? Porque
que si quieres darte a conocer, pues además de escribir bien, tienes que moverte mucho y llamar a muchas puertas. Es un camino también que tiene muchos sinsabores, pero en el que también te encuentras gente estupenda, ¿no? Que están dispuestos a echarte una mano de manera desinteresada, ¿no? Pues como tú, David, por ejemplo, ¿sabes? O como nuestros amigos Juchu o José, que son compañeros de andanzas negro-criminales, ¿no? O tantos libreros y libreras que abren sus puertas para presentaciones, para firmas, que te llaman para ir a ferias. No sé, un montón de gente, ¿no? Gente que reseña tu libro pues eso, de manera completamente desinteresada por el placer de leerlo y sin pedirte nada a cambio, ¿no? Pero vamos, que lo fundamental es disfrutar escribiendo, ¿no? Porque si no lo disfrutas, pues realmente no tiene sentido. Muchísimas gracias, Gonzalo, por habernos servido de cobaya en este primer episodio de la sección Un café con los autores. Y muchísimas gracias por tus reflexiones, porque nos enriquecen como lectores y porque completan mi experiencia de lectura de tu novela. Muchas gracias por todo. Nada, muchas gracias, David, por darme voz. La verdad es que te lo agradezco mucho. Por hacer lo que haces, por darle visibilidad a la literatura y en este caso de un autor no tan conocido. Y nada, pues eso, que nos seguimos viendo, ¿no? En nuestro rincón criminal por ahí con los amigos. Un abrazo grande. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, de nuevo os doy las gracias por estar siempre ahí, por acompañarme en esta aventura literaria, por premiarme con vuestros likes si os ha gustado el vídeo y por suscribiros al canal. En esta ocasión también os quiero pedir que por favor demos visibilidad a autores como a Gonzalo, y para ello la mejor manera es evangelizar este vídeo entre vuestros lectores compulsivos más cercanos. Es mi manera de devolver a la literatura una pequeñísima parte de lo que la literatura me aporta a mí. Un abrazo, amigos, si os quiere. Nos vemos. Chao.